Hijos, qué tema. ¿Tenerlos o no tenerlos? Y de hecho ya hay países en donde el número de mascotas es más alto que el número de hijos. Y tampoco es novedad que sí, hoy en día es prácticamente un lujo por todo el tema económico y esta generación que honestamente no sabemos qué va a ser de nuestra vida en unos años, cuando nos jubilemos. Pero creo que sí hay otro tema que no estamos conversando lo suficiente o generando estos espacios, que es que más allá de si quieras tener hijos o no, si la sociedad hoy en día está preparada o ha generado una especie de rechazo hacia los niños. Así que vamos de lleno a eso, pero antes de continuar, hola, ¿qué tal? Yo soy Iris y bienvenida. Sigamos. Listo, para hablar sobre esto, se me ocurre que la mejor forma es a través de capítulos. Vamos a ir como de macro y vas a ver cómo al final todo termina cayendo en los niños, pero no comienza desde ahí. Entonces, nuestro primer capítulo va a ser yo y mi salud mental. Esto tampoco no es ninguna novedad porque sabemos todo lo que se nos destapó como pendiente de individuos, sociedad a raíz de la pandemia y de que básicamente una gran parte de la población no tenía idea de cómo gestionar sus emociones. Y esto es bastante bueno porque empezamos a tener conversaciones que no teníamos ni con otros ni con nosotros mismos en los momentos más privados. Y obviamente no se queda solo en la conversa, sino que sí se dan cambios culturales que hoy podemos ver tangiblemente. Las personas que cambiaron drásticamente de industria, la cantidad de relaciones, enamoramientos, noviazgos, matrimonios que creo que hay gente que no sabía con quién vivía hasta que tocó que estuvieran encerrados 24/7. La hiperdigitalización de todo lo que pudiera ser digitalizable para que dejes de necesitar a tantas personas en la cadena y puedas resolver tú mismo en todo lo posible. Entonces, a raíz de esto, y seguramente las consecuencias, cambios culturales que te estás imaginando y te están empezando a hacer clic, vienen dos grandes conclusiones. La primera es que nos hizo darnos cuenta que no todas las decisiones eran para siempre y que podíamos cambiar de camino si en algún punto queríamos. Y la segunda es que nos volvimos una sociedad más individualista. Yo decido por mí y para mí. Y aquí, ojo y mucha atención, porque individualismo no es igual a egoísmo. Al menos no necesariamente. Pero como todo sí tiene pros y contras, sí está comprobado que a mayor individualismo sí se puede aumentar el riesgo de depresión, por ejemplo. Miren, una encuesta que se hizo en más de 100,000 personas mostró que los solteros tienen hasta un 80% más de posibilidades de padecer depresión. Y hablando de Perú, 73% de la población adulta, según registros públicos, así aparece en su DNI, es soltera. Y esto no es casualidad porque va ligado con todo este tema de crecimiento personal, el empoderamiento de las mujeres y de ya no solo me quedo contigo porque necesito, sino porque yo elijo y si no me gusta, me muevo. Y también porque ahora sí mano al pecho, con el ritmo de vida tan acelerado que tenemos, ¿en qué momento te alcanza el tiempo para poner una pareja? Y ahí me da curiosidad saber cómo es la dinámica con las parejas actuales, cómo se organizan. Porque acá también, datito adicional, este tipo de cambios se ve mucho más en las grandes ciudades que en lugares más alejados. Entonces, este dato aplica principalmente a la ciudad de Lima, aquí en Perú, donde aquí ya está bastante normalizado que puedes llevar años viviendo en el mismo lugar y no conocer a tus vecinos. En la época de mi papá, eso no pasaba. Y bueno, la propia estructura de los departamentos, hoy cada vez más chiquito, tampoco es que te inviten a decir, sí, todos vengan a mi casa, porque no entran. Entonces, obvio, limita tu espacio de socialización con otras personas. En conclusión del primer capítulo, somos seres sociales por naturaleza, pero naturalmente hoy en día generar estos lazos, vínculos más a largo plazo nos está costando un poquito más. Y ahí viene el segundo punto. ¿Estamos hoy en día dispuestos a comprometernos? ¿Qué tanto queremos algo con todo lo que implica? Por ejemplo, el tema de los situationships. ¿Quieres todas las ventajas de estar en una relación, alguien a quien hablarle, alguien con quien tener afecto de todos los tipos, pero no quieres el compromiso que implica trabajar en una relación per se? Hablando de forma hiper mega general, no es que en todos los casos sea imposible generar este compromiso, pero piensas que acá de a 5, 10, 20 años vas a seguir en lo mismo y suena bien intimidante. Sí creo que la mentalidad de hoy en día en general para todo es piénsalo de 3 a 5 años máximo, porque visualizarte con este para siempre suena muy pesado. Y hasta casi que se ve un poco aburrido porque
piénsalo en que la rutina va a ocupar mucho más espacio que los momentos highlights. Y esto es obvio gracias al efecto hiper wow que hemos visto en las redes sociales, donde solo te muestran justamente este highlight, esta cosa bonita que pasa, pero no todo el resto, porque el resto no sería noticia, es aburrido, es de la rutina. Y también, no sé si han escuchado, sé que hay evidencia de esto, no tengo un dato a la mano, hemos aprendido a generar dopamina de forma muy fácil con las redes sociales. Entonces cada vez vas necesitando más y más videos, algo que realmente te llame la atención para llegar a esa carga de dopamina que te empieza a quedar más chiquita. Por eso es que cosas como estar 3 horas sin tu celular viendo un paisaje nos cuestan tanto. No es nuestra culpa, sino que ya hemos hecho un cambio casi que acá en la parte del hardware que no nos está dejando generar dopamina con cosas muy sencillas que antes sí lo hubieran podido hacer. Estoy loco. Estoy loco. Y es paradójico, ¿no? Porque uno pensaría que con este tema del streaming, de las redes, nunca más nos sentiríamos aburridos porque siempre habría algo que ver que nos haga ilusión y que nos guste. Pero la verdad es que podemos pasar mucho tiempo buscando eso antes de que se genere el efecto. Entonces, bajo este contexto, obviamente es muy injusto comparar tu vida lineal, rutinaria, este compromiso que llevas por años y años, con estos micromomentos highlights que ves en redes sociales. Acá se me ocurrió clarísimo lo que está pasando con Taylor Swift, que empieza su relación con Travis Kelce y obvio sale en todas redes sociales, pero entre esto y el momento que Travis gana el Super Bowl, el momento en el que se comprometen, no hay nada que esté en portadas. Y la miel es una parte de la historia, pero hay mucha otra cargada de verduras y cosas no tan interesantes. Y si hay una relación de largo plazo que créeme que tiene más verduras que miel por donde la veas, esa es la maternidad y la paternidad. Porque piénsalo así, como vimos hace un ratito, está como muy puesto el pensamiento de si quiero ir por otro camino, soy libre de hacerlo. Si después de 5 años algo no me gusta, no hay problema, cambio de rumbo. Cuando ya la bendición está con nosotros, eso no es posible. No puedes hacer control Z, no puedes devolverlo. Y de hecho, en una encuesta se mostraba que 74% de las madres, estamos hablando de un número gigantesco, eso es más de la mitad, decía que ama a sus hijos, definitivamente sí los quiere, pero en cierto grado sí hay un arrepentimiento de tenerlos. Y entre todas las razones, una gran parte de ellos es por toda la demanda de trabajo que implica maternar o criar un bebé. Y a una persona en general, porque todos sabemos que esto de a los 18 se acaba, no es cierto, mentira. Y ahí es donde entramos a tener hijos antes y tener hijos hoy. Lo que les decía del factor económico, de que sí, obviamente es caro tener un hijo. No sé si ustedes escucharon esta frase, fácil, su abuelo se las dijo en algún momento, que todo niño llega con un pan bajo el brazo. Y esto funcionaba muy bien cuando el gran grueso de la población vivía en el campo. Porque cuando nacía un niño también nacían unas manitos de obra que te podían facilitar algunas tareas como desgranar maíz o por ahí limpiar un espacio muy chiquitito donde incluso tu mano no entra, pero la de él, ella sí. Pero la realidad es que hoy la gran mayoría ya no vive en el campo. Y los niños no vienen con un pan bajo el brazo, pero sí con boletas de gastos y gastos que ni siquiera te imaginas. La bendición no sabe hablar todavía, pero ya te toca ir viendo a qué colegio va a ir. Porque sí, uno quiere darle lo mejor de lo mejor a sus hijos. Y en nombre de eso también las industrias empiezan a generar, no sé si productos innecesarios, pero que definitivamente hace un tiempo no existían y la gente igual se las arreglaba. Acá sí disclaimer porque yo no soy mamá, entonces voy a hablar de mi perspectiva de tía. Pero si tú tienes hijo o hija y puedes validarme, no, definitivamente yo no podría vivir sin esto, adelante. Por ejemplo, el asiento para el carro, eso creo que es relativamente nuevo y hoy es casi que indiscutible que lo tengas. O el monitor, la cámara para ver al bebé, en realidad antes era como tener la oreja bien parada y cualquier ruidito extraño que escucharas, ibas a ver qué estaba sucediendo, si seguía respirando. O lo de las aplicaciones que hoy te registran todo. Desde a qué hora durmió, cómo va su popó, el llanto era porque tiene hambre o porque está sucio. Entiendo que pueden ayudar, pero no sé si ya están tratando de hipercontrolar y hacer todo lo más perfecto que se pueda. Una etapa o trabajo en donde no importa lo que hagas, igual vas a traumarlo.
¿Qué traumas les irás a dejar? No sabemos, pero es indiscutible. Lo que sí me validó mi hermano, y aquí pequeño paréntesis, es que sí es muy muy real esto de que cuando nace un bebé vuelves a nacer tú también como persona, ahora como papá, como mamá. Esa parte sí muy bonita. Pero ahora, ¿era mejor la crianza de antes que la de hoy? Honestamente no tengo la respuesta y no creo que haya alguien que la tenga, porque las crianzas también están muy basadas en el contexto, la sociedad, las necesidades que se tenían en ese momento, que hoy son muy distintas a las de hace 50 a 100 años. Pero sí creo que en base a eso, hoy vivimos en una sociedad tan llena de ansiedad, tenemos que estar corriendo de un lado para el otro, no sabemos cómo descansar, que ahí es donde hay dos cosas que chocan completamente. La necesidad de tener control para justamente hacerle frente a todo este rollo que nos pasa, y niños que son sinónimo de caos, o sea, descontrol total. Y para este capítulo inicio con estos ejemplos de cafeterías, restaurantes que no sé si ya te hayas cruzado, donde admiten mascotas, pero no admiten niños. No, y el tema de invitarlos o no a las bodas, pero ahí haciéndole como un poco de listening, de los comentarios que más se repiten es: no quiero los niños porque son ruidosos, porque hacen escándalo, porque son difíciles de controlar. Y acá sí diría que no hay una opinión que esté pesando más que otra, porque sí he sentido muy 50-50 en estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque le estás limitando al niño, a la criatura, la posibilidad de moverse libremente. Pero fíjense que es interesante que parte del grupo que está de acuerdo también son mamás. Dicen: yo no me ofendo si me dices que a mi boda no puedo ir con el niño. Y pues sí, la verdad es que los niños hacen mucho ruido, pero no porque quieran molestarte, sino porque están descubriendo que pueden hacer eso. Cuando escuchas a un niño gritar, probablemente está hiper sorprendido de entender que su voz, su garganta puede hacer tremenda nota y que hace que todo el mundo se voltee. Para él es un experimento y un descubrimiento diario. El otro día en el aeropuerto me crucé con este niño que acababa de descubrir que podría ser el... El detalle es que para nosotros los adultos, luego de un día de tráfico, de reuniones, que el banco y ya tú sabes, para nosotros no va a ser wow, qué lindo, está descubriendo el mundo, sino qué molesto, por favor, siléncienlo. Ahora, probablemente si estuviéramos bien descansados, con los niveles de cortisol controlados, no te voy a decir que se te va a prender el instinto por querer ser papá, mamá, pero seguramente tu tolerancia a estas personitas sería mucho más alta de lo que es en este momento. Entonces, tener un hijo, además de ser el compromiso más largo de toda tu vida, te muestra todo el desmadre que vas a tener que enfrentar en el camino. Y como la vida actual ya tiene mucho desmadre de por sí, si es una elección, esperemos en la mayoría de casos, responsable y valiente, decir con todo y lo hago. Y que vemos que también por el otro lado hay gente que, esperemos una vez más, de forma general, las personas responsables y valientemente estén decidiendo decir: no, este camino no es para mí. Y llegamos a un mundo sin niños, que también este es otro tema que se está poniendo sobre la mesa, pero no sé qué tanto se está haciendo activamente, porque hay también todo un rollo con las jubilaciones, en donde, breve paréntesis, explicación, quienes reciben su pensión es en base a quienes están activamente trabajando en ese momento. Pero si tienes menos niños, quiere decir que en unos 20-25 años vas a tener menos fuerza laboral que paguen la pensión de estas personas que se acaban de jubilar, y vas a tener más jubilados que mantener. O por ejemplo este otro caso en donde los hijos se hacen cargo de los padres, que ojo, acá sí tengo mi opinión bien marcada de que no creo que sea una obligación. Tú traes a una persona libre al mundo, no estás cultivando papas ni camote que puedas moldear, pero sí se me hace un lindo gesto de agradecimiento cuando los hijos deciden hacerlo. Ahora, la decisión y todo el esfuerzo que va a implicar pesa mucho menos cuando es compartida con hermanos. Y tenemos también la oleada de menos hijos e hijos únicos. En fin, creo que sí va a estar interesante ver qué ocurre en general como con todo este tema. Pero sí va más allá, como ves, de lo caro que es tener un hijo, ¿no? Sino de esta decisión que viene desde la emocionalidad y que viene con un tema de que el mundo esté preparado para darle a los niños un espacio en la sociedad. Y ya como individuos, esta frase me pareció poderosísima, que es: lo que te choca, te checa. Entonces, si no quieres tener hijos o no te gustan los niños, eso dice más de ti que del niño en sí.
cómo va tu capacidad de frustración, tu paciencia, tolerancia. Entonces nos ayuda también a hacer un autoanálisis frente a esto que nos está molestando. Pero bueno, gracias por quedarte hasta aquí. Y para irme, una pregunta final. Si el dinero no fuera problema, escúchame, el colegio que elijas, la universidad más top, la maestría en el extranjero, todo está pagado, la niñera mañana, tarde y noche, ¿tendrías hijos o no? Y ya, nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chao!